Bueno, así comenzamos el video de hoy. Hoy hay feria de adopciones en el Mejunje de Santa Clara y nosotros vamos a llevar a esta pequeña preciosa que se llama Bella. Ella ha estado en temporal en mi casa durante más o menos un mes. Llegó bastante malita. Como consecuencia todavía está bastante delgada, aquí no se ve, ya verán después. Pero por lo menos ella no tiene anemia, no tiene problemas en la piel y esperemos que encuentre su familia definitiva. Aunque yo me voy a extrañar mucho porque ella es muy cariñosa y se porta muy bien. La feria comienza a las 10 de la mañana y yo estoy saliendo a las 9. Realmente yo vivo un poco lejos del parque, entonces tengo que salir con bastante antelación. Además, como soy parte del grupo y eso, me gusta llegar temprano para todo el problema de la organización. Y pues acabamos, yo no la voy a llevar todo el tiempo así. Realmente la voy a echar en el bolso en algún momento o le voy a poner la correa, vamos a ver cómo quiere caminar con la correa puesta. Pero en todo caso la meteré en el bolso, no queda de otra. Quiero aclarar que hasta ahora nunca he tenido ningún problema en el transporte público con ninguno de los perros que he llevado a la feria. Yo tengo que trasladarme en guagua o en motoneta para llegar hacia la zona del parque donde se hacen las ferias. Entonces nunca he tenido problemas ni en las guaguas ni en las motonetas para montar a los perritos. Realmente casi siempre son cachorros y yo los camuflo bien dentro del bolso o algo, pero nunca he tenido problemas, de verdad. Vamos, vamos. Pues la nena ni quiso caminar con la correa y hay que llevarla en el bolso. Ahí va ella muy bien, creo. Espero que se porte bien durante el resto del camino. Bueno, ya tuve que abrir la sombrilla. Como dato importante decir que nosotros hacemos esta feria de adopciones casi todos los meses, en dependencia de la cantidad de cachorros o la cantidad de animales que tengamos en temporales o que vayan apareciendo a lo largo del mes. Realmente hay meses que no aparecen mucho y otros meses que sí aparecen bastante. En el grupo de WhatsApp de nosotros estuve viendo que este mes en esta feria va a haber posiblemente más gaticos que perritos. Este hecho es la primera vez que ocurre, por lo general siempre hay más perritos. Pero bueno, esperemos que esto nos sirva para que Bella pueda encontrar un hogar, porque realmente las personas prefieren a los cachorros más pequeños. Ya Bella tiene 6 meses, de hecho ya Bella tiene 6 meses, ya Bella está mudando los dientes. De hecho lo último que mudó fueron los colmillitos ya. Entonces ella no es una adulta, por supuesto, pero mucha gente la considera que está muy grande ya para ser adoptada. El hecho de que a lo mejor no se adapta bien a las condiciones de un hogar, a las condiciones de una casa nueva. Que esto realmente es un mito. Los perros, entre más chiquitos son, más les cuesta adaptarse a las casas. Y lo bueno de Bella es que ya tenemos una idea del tamaño que va a ser. Ella va a ser una perra de una talla, cuando menos, mediana. Creemos que vaya a ser una perra de talla grande, porque bueno, tiene las paticas bien, bastante larguitas, la verdad. Y bueno, para las personas observadoras, sí, ando con un pullover de perrito. ¿Viene ahora? Bueno, llegué un poco temprano esta vez y estoy aquí con otro muchacho del grupo y unos muchachos que vienen a adoptar un perrito. Entonces eso es lo que pasa cuando llegas temprano, te aburres un poco, como dice Melissa. Pues eso me da tiempo para conversar un poquito con ustedes sobre... Esta Bella corriendo por todos lados, no había manera de controlarla desde que la saqué de la agua. Eso me da tiempo para hablar un poquito con ustedes, pues un poquito sobre el trabajo que hace BAC Santa Clara. O bueno, BAC tiene una filial en Santa Clara, pero es BAC Bienestar Animal en Cuba. Hay filiales en La Habana, en Las Tunas, en Matanzas, en Holguín, en algunos incluso municipios, no solamente en las cabeceras de las provincias. Entonces, ¿qué hace BAC? BAC hace varias actividades, sobre todo ferias de adopción, campañas de esterilización,
campañas de desparasitación, hacemos rescates de animales que nos reportan que están en condiciones de calle. Es el caso de Bella. Bella fue reportada por una mujer. Bella estaba en condiciones bastante complicadas en su momento, pero bueno, era salvable absolutamente. Hemos tenido perritos en casos peores y también se han salvado. Bella estuvo en mi casa en condición de hogar temporal. Hogar temporal es aquel que bueno, la tuve que coger porque andaba por ahí y no quería hacerme caso. Y se me iba a escapar y aquí sé que está la calle. Entonces, ¿qué cosa es un hogar temporal? Nos quedamos por ahí. Un hogar temporal es un hogar que se presta para tener al perrito o al gatico durante un tiempo, si él está enfermo o necesita cuidados especiales. ¿Qué pasa con los hogares temporales? Que no todo el mundo se ofrece a dar un hogar temporal a un animal porque, primero que todo, la situación en Cuba está bastante difícil y aunque nosotros garantizamos la atención veterinaria y la comida de estos animales en los hogares temporales, es una responsabilidad. Es una responsabilidad grande porque estos animales, cuando se pide un hogar temporal, es porque están en malas condiciones físicas. Son, por ejemplo, hembras adultas que están por dar a luz. Y esto conlleva el hecho de que vas a tener cachorros en tu casa. Entonces hemos tenido hogares temporales fallidos, que es cuando la persona que está dando temporal se queda con la mascota. Mucha gente a mí me dice que si yo no tengo lástima de darlos después que ellos están tanto tiempo en mi casa, pero yo lo que pienso es que si yo no la doy a ella ahora, después no puedo llevar más ninguno a mi casa porque yo tengo poco espacio y no puedo tener más 2 perros al mismo tiempo. Y Bella ha sido todo un reto porque Bella ha tomado muchos medicamentos, Bella ha tenido un tratamiento muy largo, desde desparasitarios, antibióticos, vitaminas. Ella tenía la piel muy mala, como ya yo les enseñé en la foto, miren la orejita. Ella perdió un trocito de su orejita porque se rascaba mucho y se lastimó. Ella tenía una dermatitis muy severa. La dermatitis no es una enfermedad que se pegue a otros perros, por eso a mí no me importó llevarla para mi casa junto con mi perra. Mi perra se adapta muy bien a los cachorros que he llevado, incluso a los adultos que he llevado de manera temporal. De hecho, yo podría decir que Penélope es una perra terapéutica porque realmente yo tuve un caso bastante difícil unos días en la casa. Un perrito que nunca había tenido cariño, nunca había tenido dueño y estaba en condiciones de calle, había estado enfermo. Y ese perrito no jugaba, él es adulto ya, y no jugaba. Y yo quiero pensar que Penélope lo enseñó un poco a jugar. Ese perrito está totalmente rehabilitado ya y encontró una familia, que es de nuestros grandes logros, la verdad, porque fue un caso muy difícil, Floppy. Ay, qué cariño, mi amor, qué cariño. Bueno, nada, esperemos que hoy Bella encuentre su familia definitiva y pues si no encuentra hoy su familia definitiva se va conmigo para la casa hasta que encuentre su familia definitiva porque desgraciadamente yo no lo puedo tener. Me das un beso con el... Sí, ya voy. Con la baba de Bella. Aquí tenemos uno de los perritos y aquí tenemos los gaticos que están en adopción en el día de hoy. Se te va a caer, estoy salada, estoy sabrosísima. No te puedo picar. Aquí está Adriana, nuestra coordinadora principal en Santa Clara, dando inicio a la actividad. Bueno, acabo de hacer un corte, estuve llenando bastantes planillas, casi todos los perritos que hemos traído y los gaticos se han adoptado en esta ocasión. Quedan unos ahí, pero bueno, todavía es temprano, seguro se van. Entonces he estado llenando muchísimas planillas. Ese es uno de mis trabajos con VAC. Yo lleno las planillitas del compromiso que se hace con nuestra organización. Nosotros llenamos una planilla, un compromiso con el cual la persona que adopta se compromete a cuidar del animal y nosotros nos comprometemos a ayudarlo en cualquier emergencia con veterinario. A la hora de esterilizarlo se le garantiza esterilización a ese animalito, ya sea perro o gato. Estas adopciones que se hacen, después se les hace tenemos un sistema de seguimiento, ¿va? Se le hacen seguimiento en estos primeros días que ellos después de la adopción y después se le hace adopción todos los meses.
En estos seguimientos se corrobora que el animalito esté en buenas condiciones, que lo estén atendiendo bien, que le estén alimentando bien y que se esté adaptando bien a su nuevo hogar. Y también nos gusta que nos manden fotos para ver el crecimiento de estos animales, porque muchas veces los entregamos tan chiquitos y un año después los vemos y es increíble el cambio que dan cuando tienen un hogar estable, cuando tienen buena alimentación, cuando les están dando cariño. Y muchas personas también nos comentan el cambio que ha dado sus vidas cuando tienen estos animales, porque muchas veces son adoptantes por primeras veces, muchas veces son adoptados para niños que son amantes de los animales. Hoy ha sido el caso en que hemos tenido muchos niños que se han llevado perritos y gatitos. A la hora de llenar esas planillas siempre me gusta dejar muy claro que es un compromiso que ellos hacen con ese animal y con nosotros, que como mismo nosotros le exigimos a ellos que tiene que tener el animal en buenas condiciones, que tiene que estar en buen estado de salud física y mental, nosotros también nos comprometemos a ayudarlo ante cualquier situación que ellos puedan tener de apuro con el animal, ya sea un caso médico o que ellos no puedan tenerlo desgraciadamente por alguna situación que nos ha pasado. Antes de ellos regalarlo a otra persona o antes de incluso abandonarlo, deben contactarnos a nosotros. También recalcar que nosotros aseguramos o garantizamos que llegado el momento en el que la persona que adopta desee esterilizar al animal, que es siempre lo que recomendamos, nosotros nos hacemos cargo de esa esterilización. Sabemos que las esterilizaciones por veterinarios particulares puede llegar a ser un poquito costosa, y aunque nosotros cobramos por esa esterilización, el cobro es un precio simbólico, es un precio que es muy asequible, y ese dinero va directamente a las donaciones que se hacen a la organización, que es por las cuales nosotros prácticamente sobrevivimos, por las donaciones de muchas personas amantes de los animales, que donan su dinero, donan medicamentos, donan su tiempo, como no, porque también es importante. Pues nosotros sobrevivimos prácticamente con esas donaciones. Entonces, si tú en tu comunidad, en tu provincia, en tu municipio, en tu país hay organizaciones que abogan por el bienestar animal, por la concientización sobre los animales, por favor, yo te invito a que dones, ya sea tu tiempo como voluntario, como nosotros, tu dinero, medicamentos o cualquier cosa. Muchas de estas organizaciones sobrevivimos con las donaciones de amantes de los animales, te lo aseguro. Y tenemos transparencia sobre nuestras donaciones. Nosotros publicamos nuestros gastos mensualmente para las personas que donen, vean y entiendan hacia dónde va nuestro dinero. Actualmente en BAC Santa Clara la mayor parte del dinero se va en comida, porque los servicios veterinarios son casi siempre dados por nuestros propios miembros que son veterinarios, y la transportación muchas veces nuestros propios miembros que tienen medios de transporte nos ayudan en ese sentido. También decir que el mejunje de Silverio aquí en Santa Clara se ha hecho muchas veces partícipe de estas ferias, y gracias a él nosotros casi que tenemos una casa fija aquí, ya nos buscan aquí, la gente nos pregunta aquí sobre la feria de adopciones. Él siempre ha estado encantado de tenernos aquí y nosotros estamos encantados de estar en el mejunje de Santa Clara. Y por si se lo preguntaban, sí, Bella fue adoptada por esta muchacha que ven aquí. Quiero comentar, la muchacha y el muchacho que se llevaron a Bella son menores de edad, están en la secundaria, pero yo hablé con la mamá de la muchacha y me dijo que sí, que no había problema con que ella, se llama Débora, con que Débora se llevara a la perrita, y además adoptaron a otro perro adulto. Ellos decidieron llevárselo también. Particularmente va a ser un seguimiento que voy a hacer yo porque está Bella de por medio, y una muchacha que vive cerca de su casa también les va a hacer el seguimiento. Primero que todo porque se llevaron dos perros. Yo me quedo muy preocupada cuando doy estos perritos porque son parte de mi vida durante mucho tiempo, y darlos me cuesta mucho trabajo, aunque no lo crean.
yo sé que es por el bien de ellos, es por el bien mío, es por el bien de futuros animalitos que van a llegar, pero como quiera que sea es difícil, es muy difícil. Ese mismo día más tarde me mandaron un videito de Bella en su nuevo hogar. Bueno, ya salimos de la feria, todo fue exitoso. Se llevaron a casi todos los animalitos, nos quedaron 2 gaticos que realmente estaban un poquito delgados de salud y no quisimos darlos en adopción. Una de nuestras compañeras se lo va a llevar para la casa. Nosotros decimos que Diana lo que tiene es una guardería, siempre tiene muchos animales en su casa. Ella ha llegado a tener hasta 15 animales juntos y pues ella se llevó estos 2 gaticos. Vamos a ver cómo evolucionan de su salud. Bueno amigos, hasta aquí el video de hoy. Espero que se suscriban al canal y si tienen alguna duda, algún comentario, por favor, déjenmelo en la cajita de información. Recuerden, síganme por Instagram y compartan este video para que llegue a más personas. Y si te gusta este tipo de contenido, recuerda, aquí vamos a tener mucho este tipo de contenido. Y cuando haya feria de adopciones, si ustedes quieren, yo siempre los voy a traer conmigo. Chao.